La ética, ensayo sobre la conciencia del mal, por Alain Badiou. 3. 2. ¿Existe el otro? La visión de la ética como ética del otro, o ética de la diferencia, toma su punto de partida en las tesis de Emmanuel Levinas, más que en las de Kant. Levinas ha consagrado su obra, después de un recorrido fenomenológico, confrontación ejemplar entre Husserl y Heidegger, a destituir a la filosofía en provecho de la ética. A él debemos, mucho antes que la moda de hoy, una suerte de radicalismo ético. 1. La ética en el sentido de Levinas. Esquemáticamente, Levinas sostiene que, cautiva de su origen griego, la metafísica ha ordenado el pensamiento siguiendo la lógica de lo mismo, el primado de la sustancia y de la identidad. Pero, según él, es imposible reunir un pensamiento auténtico de lo otro y, por consecuencia, una ética de lazo con los otros, a partir del despotismo de lo mismo, incapaz de reconocer a este otro. La dialéctica de lo mismo y de lo otro, considerada ontológicamente bajo el primado de la identidad consigo mismo, organiza la ausencia del otro en el pensamiento efectivo, suprime toda verdadera experiencia del otro y cierra el camino para una apertura ética de la alteridad. Es necesario, entonces, bascular el pensamiento hacia un origen diferente, un origen no griego, que proponga una apertura radical y primera al otro, ontológicamente anterior a la construcción de la identidad. Es en la tradición judaica que Levinas encuentra el punto de apoyo de semejante basculación. Lo que nombra la ley, en el sentido a la vez inmemorial y efectivo que toma la ley judía, es precisamente la anterioridad fundada en el ser que precede a lo mismo, de la ética de la relación al otro, con respecto al pensamiento teórico, concebido como señalamiento objetivo de las regularidades y de las identidades. En efecto, la ley no me dice lo que es, sino qué es lo que impone la existencia de los otros. Se podría oponer la ley del otro a las leyes de lo real. Para el pensamiento griego, actuar de manera adecuada supone primeramente un dominio teórico de la experiencia, para que la acción se conforme a la racionalidad del ser. A partir de ahí existen las leyes de la ciudad y de la acción. Para la ética judía, en el sentido de Levinas, todo se enraiza en la inmediatez de una apertura al otro que destituye al sujeto reflexivo. El tú se impone sobre el yo, y ese es todo el sentido de la ley. Levinas propone toda una serie de temas fenomenológicos donde se experimenta la originalidad del otro, en el centro de los cuales se encuentra el del rostro, la donación singular y en persona del otro por su epifanía carnal, que no es la comprobación de un reconocimiento mimético, el otro como semejante, idéntico a mí, sino al contrario, aquello a partir de lo cual yo me compruebo éticamente como consagrado al otro, en tanto que un aparecer y subordinado de mi ser a esta vocación. La ética es, para Levinas, el nuevo nombre del pensamiento, el cual ha girado desde su captura lógica, principio de identidad, hacia su profética sumisión a la ley de la alteridad fundadora. 2. La ética de la diferencia. Sabiéndolo o sin saberlo, es en nombre de este dispositivo que se nos explica hoy que la ética es reconocimiento del otro, contra el racismo que negaría a este otro, o ética de las diferencias, contra el nacionalismo sustancialista que querría la exclusión de los inmigrantes, o el sexismo que negaría el ser femenino, o multiculturalismo contra la imposición de un modelo unificado de comportamiento y de intelectualidad, o simplemente la buena y vieja tolerancia que consiste en no ofuscarse si otros piensan y actúan de otra manera que la suya propia. Este discurso del buen sentido no tiene ni fuerza ni verdad. Está vencido de entrada en el enfrentamiento que él declara entre tolerancia y fanatismo, entre ética de la diferencia y racismo, entre reconocimiento del otro y crispación de la identidad. Por el honor de la filosofía, es ante todo necesario convenir
que esta ideología de un derecho a la diferencia o este catecismo contemporáneo de la buena voluntad respecto de otras culturas están singularmente alejados de las verdaderas concepciones de Lévinas. 3. Del otro al absoluto otro. La objeción capital, pero también superficial, que se podría hacer a la ética, en el sentido de Lévinas, es el siguiente. ¿Qué es lo que comprueba la originalidad de mi abnegación al otro? Los análisis fenomenológicos del rostro, de la caricia, del amor, no pueden fundar por sí mismos la tesis antiontológica o antiidentidad del autor de totalidad e infinito. Una concepción mimética que origine el acceso al otro en mi propia imagen redoblada esclarece también lo que hay de olvido de sí mismo en la captura de este otro. Lo que yo aprecio es este mí mismo a distancia, el que justamente, porque es objetivado por mi conciencia, me construye como dato estable, como interioridad dada en su exterioridad. El psicoanálisis explica brillantemente cómo esta construcción del yo en la identificación al otro, este efecto de espejo, combina el narcisismo. Yo me complazco en la exterioridad del otro en tanto yo mismo visible, y la agresividad, yo invisto en el otro mi propia pulsión de muerte, mi deseo arcaico de autodestrucción. Sin embargo, nosotros estamos bien lejos de lo que nos quiere transmitir Lévinas. Como siempre, el puro análisis del aparecer fenoménico no puede resolver entre orientaciones divergentes. Por eso, es preciso la explicitación de axiomas del pensamiento que decidan una orientación. La dificultad, que es también el punto de aplicación de tales axiomas, se puede decir así: el primado ético de lo otro sobre lo mismo exige que la experiencia de la alteridad esté ontológicamente garantida como experiencia de una distancia o de una no identidad esencial. Franquearla constituye la experiencia ética misma. Ahora bien, el simple fenómeno del otro no contiene una tal garantía, y eso simplemente porque es cierto que la finitud del aparecer del otro puede investirse como semejanza, como imitación, y así reconstruir a la lógica de lo mismo. El otro se me parece siempre demasiado, lo que hace necesaria la hipótesis de una apertura originaria a su alteridad. Entonces es preciso que el fenómeno del prójimo, su rostro, sea el testimonio de una alteridad radical que sin embargo él no puede fundar por sí solo. Es necesario que el otro, tal como él se me aparece en lo finito, sea la epifanía de una distancia al otro propiamente infinita, cuyo atravesamiento es la experiencia ética originaria. Quiere decir que la inteligibilidad de la ética impone que el otro sea de alguna manera sostenido por un principio de alteridad que trascienda la simple experiencia finita. Este principio Lévinas lo llama el absoluto otro, y es evidentemente el nombre ético de Dios. No hay otro sino en la medida en que es el fenómeno inmediato del absoluto otro. No hay consagración finita a lo no idéntico, sino en la medida en que hay consagración infinita del principio a lo que subsiste fuera de él. No hay ética sino en la medida en que hay el indecible Dios. En la empresa de Lévinas, la primacía de la ética del otro sobre la ontología teórica de lo mismo está completamente unida a un axioma religioso, y es ofender el movimiento íntimo de este pensamiento, su rigor objetivo, creer que se puede separar lo que él une. A decir verdad, no hay filosofía de Lévinas, ni siquiera es la filosofía como sirvienta de la teología. Es la filosofía en el sentido griego de la palabra, anulada por la teología, la cual, por otra parte, no es una teología, nominación aún demasiado griega, que supone la aproximación de lo divino por la identidad y los predicados de Dios, sino justamente una ética. Sin embargo, que la ética sea el nombre último de lo religioso como tal, esto es, de lo que religa al otro bajo la autoridad indecible del absoluto otro, la aleja aún más completamente de todo lo que se deja suponer bajo el nombre de filosofía. Digámoslo crudamente, lo que la empresa de Lévinas nos recuerda con una singular obstinación es que toda tentativa de hacer de la ética un principio de lo pensable y del actuar es de esencia religiosa. Decimos que Lévinas es el pensador coherente
e inventiva, decimos que Levinas es el pensador coherente e inventiva de un dato que ningún ejercicio académico de velamiento o de abstracción puede hacer olvidar. Sacada de su uso griego, donde ella está claramente subordinada a lo teórico y tomada en general, la ética es una categoría del discurso piadoso. Cuatro. La ética como religión descompuesta. ¿Qué puede devenir esta categoría si se pretende suprimir o enmascarar su valor religioso, conservando el dispositivo abstracto de su constitución aparente, reconocimiento del otro, etc.? La respuesta es clara: la confusión incomprensible. Un discurso piadoso sin piedad, una suplencia del alma para gobernantes incapaces, una sociología cultural que sustituye por las necesidades de la predicación la difunta lucha de clases. Una primera sospecha nos gana cuando consideramos que los apóstoles que alardean de la ética y el derecho a la diferencia visiblemente se horrorizan por toda diferencia un poco marcada. Para ellos, ya las costumbres africanas son bárbaras, las islámicas dan asco, los chinos son totalitarios, y así sucesivamente. En verdad, este famoso otro es presentable únicamente si es un buen otro, es decir, que otra cosa que un idéntico a nosotros mismos. Respeto a las diferencias, claro que sí, pero bajo la reserva de que el diferente sea demócrata parlamentario, partidario de la economía de mercado, sostenedor de la libertad de opinión, feminista, ecologista. Lo que también puede decirse así: yo respeto las diferencias en la medida en que resulte claro que quien difiere respeta exactamente como yo dichas diferencias. De la misma manera que no hay libertad para los enemigos de la libertad, igualmente no hay respeto para aquel cuya diferencia consiste precisamente en no respetar las diferencias. Solo hay que ver la cólera obsesiva de los partidarios de la ética ante todo lo que parezca a un musulmán integrista. El problema es que el respeto de las diferencias, la ética de los derechos del hombre, parecen definir muy bien una identidad, y que en consecuencia respetar las diferencias no se aplica sino en la medida en que ellas son razonablemente homogéneas a esta identidad, lo cual no es, después de todo, sino la de un occidente rico, pero visiblemente en su ocaso. Aún los inmigrantes de estos países únicamente son, a los ojos de los partidarios de la ética, aceptablemente diferentes si son integrados, si ellos quieren la integración, lo cual, mirado más de cerca, parece querer decir, si ellos desean suprimir su diferencia. Muy bien podría ser que, desligada de la predicación religiosa que al menos le confería la amplitud de una identidad revelada, la ideología ética no sea sino la última palabra de un civilizado conquistador. Deviene en lo que soy yo y respetaré tu diferencia. 5. Retorno a lo mismo. La verdad es que, sobre el terreno de un pensamiento religioso y realmente contemporáneo de las verdades de este tiempo, toda la predicación ética sobre el otro y su reconocimiento debe ser pura y simplemente abandonado, ya que la verdadera cuestión, extraordinariamente difícil, es en todo caso el del reconocimiento de lo mismo. Pongamos nuestros propios axiomas: no hay ningún Dios. Lo que también se dirá, el uno no es. El múltiple sin uno, todo múltiple, siendo siempre a su turno un múltiple de múltiples, es la ley del ser. El único punto de detención es el vacío. El infinito, como ya lo sabía Pascal, es la banalidad de toda situación y no el predicado de una trascendencia, puesto que el infinito, como lo ha mostrado Cantor con la creación de la teoría de los conjuntos, es, en efecto, la forma más general de ser múltiple. En realidad, toda situación, en tanto que ella es un múltiple compuesto de una infinidad de elementos, de los cuales cada uno es a su vez un múltiple. Considerados en su simple pertenencia a una situación, a un múltiple infinito, los animales de la especie Homo sapiens son multiplicidades ordinarias. Entonces, ¿qué debemos pensar del otro, de las diferencias, de su reconocimiento ético? La alteridad infinita es simplemente lo que hay.
Cualquier experiencia es despliegue al infinito de diferencias infinitas. Aún la pretendida experiencia reflexiva de mí mismo no es en absoluto la intuición de una unidad, sino un laberinto de diferenciaciones. Y Rimbaud ciertamente no se equivocaba al declarar: yo es otro. Hay tanta diferencia entre, digamos, un campesino chino y un joven ejecutivo noruego, como entre yo mismo y cualquier otro, incluido yo mismo. Tanta, pero también ni más ni menos. 6. Diferencias culturales y culturalismo. La ética contemporánea provoca un gran barullo sobre las diferencias culturales. Su concepción del otro apunta esencialmente a este tipo de diferencias. La coexistencia tranquila de las comunidades culturales, religiosas, nacionales, etc., el rechazo de la exclusión, es su gran ideal. Lo que en todo caso es preciso sostener es que estas diferencias no tienen ningún interés para el pensamiento, que ellas no son sino la evidente multiplicidad infinita de la especie humana, la cual es tan flagrante entre yo y mi primo de Lyon como entre la comunidad chiita de Irak y los corpulentos cowboys de Texas. El cimiento objetivo o histórico de la ética contemporánea es el culturalismo, la fascinación verdaderamente turística por la multiplicidad de los hábitos, de las costumbres, de las creencias, y especialmente por la inevitable disparidad de las formaciones imaginarias, religiones, representaciones sexuales, formas de encarnación de la autoridad. Si lo esencial de la objetividad ética se sostiene en una sociología vulgar heredera, directa del asombro colonial ante los salvajes, dando por entendido que los salvajes están también entre nosotros, drogadictos de los suburbios, comunidades de creencias, sectas, todo el aparataje periodístico de la amenazante alteridad interior, a la que la ética, sin cambiar el dispositivo de investigación, opone su reconocimiento y sus trabajadores sociales. Contra estas futiles descripciones, todo lo que se nos cuenta ahí pertenece a la realidad, a la vez evidente y por eso mismo inconsistente. El verdadero pensamiento debe afirmar esto: siendo las diferencias lo que hay y siendo toda verdad un venir a ser de lo que aún no es, las diferencias son precisamente lo que toda verdad destituye o hace aparecer como insignificante. Ninguna situación concreta se deja esclarecer por el motivo del reconocimiento del otro. Hay, en toda configuración colectiva moderna, gentes de todas partes que comen diferente, hablan varios idiomas, llevan diversos sombreros, practican diferentes ritos, tienen relaciones complicadas y variables con la cosa sexual, aman la autoridad o el desorden, y así va el mundo. 7. De lo mismo a las verdades. Filosóficamente, si lo otro es indiferente, es claro que la dificultad está del lado de lo mismo. Lo mismo, en efecto, no es lo que es, o sea, el múltiple infinito de las diferencias, sino lo que adviene. Ya le hemos dado el nombre a aquello respecto de lo cual no hay sino la venida de lo mismo. Es una verdad, solo una verdad. Es una verdad, solo una verdad es, como tal, indiferente a las diferencias. Se lo sabe desde siempre, aun si los sofistas de todas las épocas se encarnizan en obscurecer esta certeza. Una verdad es la misma para todos. Lo que debe ser postulado en cada uno, y que nosotros hemos nombrado su ser de inmortal, no es ciertamente lo que recubren las diferencias culturales, tan masivas como insignificantes. Es su capacidad para lo verdadero, o sea, para hacer esto mismo que una verdad convoca a su propia mismidad, es decir, según las circunstancias, su capacidad para las ciencias, para el amor, la política o el arte, ya que tales son los nombres universales bajo los cuales, según nosotros, se presentan las verdades. Es por una verdadera perversión, cuyo precio será históricamente terrible, que se ha creído poder adosar una ética al relativismo cultural, puesto que es pretender que un simple estado contingente de las cosas pueda ser el fundamento de una ley. Solo hay ética de las verdades, o más precisamente, únicamente hay ética de los procesos de verdad, de la labor que hace advenir en este mundo algunas verdades. La ética se debe tomar en el sentido supuesto por Lacan cuando habla, oponiéndose de esta manera a Cano,
y a la intención de una moral general de ética del psicoanálisis. La ética no existe, solo hay la ética de la política, del amor, de la ciencia, del arte. En efecto, no hay un solo sujeto, sino tantos como verdades hay, y tantos tipos subjetivos como procedimientos de verdad. En cuanto a nosotros, señalamos 4 tipos fundamentales: político, científico, artístico y amoroso. Cada animal humano, participando en tal o cual verdad singular, se inscribe en uno de los 4 tipos subjetivos. Una filosofía se propone construir un lugar de pensamiento donde los diferentes tipos subjetivos, dados en las verdades singulares de su tiempo, coexistan. Pero esta coexistencia no es una unificación, y es por eso que es imposible hablar de una ética.